Shabbat Shalom a todos los que están en esta tarde aquí presentes y los que están sintonizando. Hoy vamos a continuar el estudio de la semana pasada, de la Shavua pasada, y esto es con respecto a la personalidad, o como se le llama, se le conoce de otra manera, la divinidad, ¿verdad?, de Yeshua, nuestro Mesías. Y estuvimos tocando la semana pasada con respecto a dos factores importantes en cuestión a la manifestación de nuestro Mesías, ¿verdad? Al menos el Mesías de Israel. Y estuvimos viendo que para Israel hay una faceta que se conoce como el Mashiach ben Yosef, que es el Mesías, hijo de José. Y cuando hablamos de hijo de José nos referimos, por supuesto, ¿verdad? No nos referimos al padrastro de él, sino al joven aquel que fue vendido a Egipto. Y bueno, y vamos a estar estudiando un poquito con respecto a eso, pero solamente para refrescar nuestra memoria, estuvimos viendo algunas profecías mesiánicas que describían en realidad la esencia del Mesías, hijo de José, Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Y vimos que él iba a morir en contra, o al menos en la guerra en contra del mal. Y ahí lo vimos. Y si gusta, para nada más refrescar la memoria bien, vamos a Zacarías capítulo 12, y así vamos a estar al menos siguiendo desde donde nos quedamos la semana pasada. Si usted se va para Zacarías, ahí en el capítulo, exactamente en el capítulo 12, verso 10. Y mire lo que dice ahí en la escritura. 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ahí vemos en realidad la profecía con respecto a Mashiach ben Yosef, o sea, el cual tendría que ser, en hebreo se le conoce como el hijo de de José, ben Yosef. Y hay otra forma en la que ellos describen el prototipo de Mashiach en Yosef. Ellos le llaman el otro hijo, ¿verdad? Lo que es en hebreo Ben Aher. Ben Aher es el otro hijo, y a ellos se refieren, a Ben Yosef se refieren como el Ben Aher también. O sea, el otro hijo de Yosef, o sea, o más bien de Yitzhak, ¿verdad? No solamente Yosef, sino el otro hijo, o sea, al que le llaman Ben Aher. Ahora vamos ahí entonces, vimos ahí precisamente en Zacarías capítulo 12, verso 10, cómo el Mashiach está profetizado de que tendría que morir, tendría que, al menos como lo dice ahí, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, dando a entender de que Mashiach ben Yosef, aquí ahí es el prototipo de Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, tendría que morir. Y que no solamente eso, estuvimos viendo en Babli Sukkah 52a, que son escritos de la Torah oral, al menos de Judá. Ahí se refiere a esta ocasión, cuando al menos cuando ellos dicen que sucederá esto, que habrá un gran periodo, un gran tiempo de calamidades y tribulaciones después de la muerte de Mashiach ben Yosef. Y cosa que nosotros, si vamos a ver a la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que así sucedió precisamente, ¿no? Y no solamente eso, sino que también ellos aseguran que después de la muerte de Mashiach ben Yosef, entonces la venida de Mashiach ben David tendría que ser eminente. O sea, tendría que aparecer
Mashiach ben David para, dice, a vengar, o sea, vengar su muerte, ¿verdad? Y es algo interesante. Y es muy importante conocer al menos estos escritos de Judá, porque ahí mismo ellos tienen, ¿verdad?, al menos la evidencia de que así tiene que suceder. Y para nosotros, los que hemos creído en Yeshua, pues para nosotros este ya fue un hecho que ha acontecido a la venida de Él, y cómo Él cumplió precisamente con exactitud, al pie de la letra, esta profecía. Ahora, así lo dice Judá, ¿verdad? Que él vendría, Mashiach ben David, el hijo de David, vendría a vengar la muerte de Mashiach ben Yosef. Pero ahora la pregunta fue de que si es el mismo, ¿verdad? O sea, si Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David es el mismo. Y ahí también no se crea, ¿verdad? Aún todavía Judá se rasca la cabeza y se da vueltas, porque para ellos en realidad esta profecía no es muy agradable. Al menos ellos están esperando al Mashiach ben David. Y desde los tiempos, desde el tiempo de Yeshua, sus talmidín, sus discípulos fueron exactamente, esto fue exactamente lo que los intrigaba. Por eso le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Dando a entender que ellos también traían esa mentalidad, ¿verdad? De que Yeshua se iba a levantar en armas e iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Y la cuestión va más profunda, más allá todavía, porque cuando hablamos de Mashiach ben David, reconocemos una cosa, que no solamente va a venir a restaurar el reino de Israel, sino que literalmente Él va a poner su trono en Jerusalén para reinar en toda la tierra, ¿verdad? Y Mashiach ben David se caracteriza por traer shalom, traer paz a todas las naciones. Y es por eso que una de las cuestiones por qué Judá no ha creído en Yeshua, porque ellos también conocen esta parte, ¿verdad? Que se tiene que cumplir en Mashiach, en el Mesías, hijo de David, que tiene que al menos llegar la paz o la unificación de la paz a todas las naciones. Y por eso ellos argumentan eso, ¿no? De que Él no puede haber sido el Mashiach porque Él no logró todavía eso en su primer venida. Y hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de eso, ¿verdad? De que cómo es posible entonces de que para nosotros, los seguidores de Yeshua, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David es el mismo, ¿verdad? Es el mismo en esencia. Así es que solamente que se cumple al menos su rol, su trabajo de Mashiach en dos facetas. Uno como ben Yosef y el otro como ben David. Bien, cuando viene a la mente entonces esta cuestión de dos Mesías, pudiéramos decir en uno, ¿verdad? Uno que vimos allá en Zacarías. ¿Por qué no volvemos ahí a Zacarías capítulo 9 y verso 9? Un Mesías que nos dibuja aquí o nos da la idea de un Mesías humilde, ¿verdad? Dice ahí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, esto para Judá, aunque sabe bien que allí está, no lo quiere aceptar, o sea, ellos inclusive, algunos se les ha preguntado, ¿no? La idea de Mashiach ben Yosef, que tiene que venir como un siervo sufriente, y ellos, aunque ya ellos definitivamente hicieron a un lado, ¿verdad?, la posibilidad de que Yeshua, bueno, no todos, pero estoy hablando de los ultra ortodoxos, ¿no? Hicieron a un lado la idea de que Yeshua fuera el Mashiach ben Yosef, pero dicen ellos, cuando venga Mashiach ben Yosef, en realidad tal vez no creamos en él. Y yo creo que fue precisamente lo que sucedió en realidad. Vino Mashiach ben Yosef, ¿verdad?, conocido como Yeshua HaMashiach, y no creyeron en él, ¿verdad? Vino como, inclusive lo vemos ahí en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, como le llaman, que él entró, ¿verdad?, cabalgando precisamente como lo dice aquí la profecía, en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Y
vimos también el otro aspecto de Mashiach ben David, que vendría uno, ¿verdad? Al menos en las nubes, ¿verdad? Y uno que se acercaba al anciano de días y se le entregaba la autoridad, el poder y todo eso. Vamos a ver ahí en Daniel 7. Daniel 7, verso, déjeme ver cuál es, al verso 13. Daniel 7, verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, esplendor, ¿verdad? Y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así es que vemos ahí las dos facetas: uno que viene como un siervo humilde cabalgando en un burrito, y el otro viene en las nubes de los cielos con gran poder y esplendor, con gran poder y gloria, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es el mismo Mashiach, cumpliendo el rol en dos facetas. Y cuando hablamos entonces de Yeshua, ¿verdad? Como hijo de Yosef, Ben Yosef, Yeshua, ¿verdad? Y que vemos que Él vino primero y que Él sufrió y murió por, al menos por el beneficio de Israel, y no solamente por el beneficio de Israel, sino también por el beneficio de todas las naciones. Y igualmente, ¿verdad? En la guerra, al menos contra el mal, fue y vino a hacer precisamente eso, a vencer la muerte con la muerte y a vencer el mal con el bien, ¿verdad? Y como vemos también que después de su muerte, como dicen aún los llamados sabios de Israel, ¿verdad? Los llamados sabios de Israel dicen que tendría que venir gran calamidad a Israel cuando a Mashiach ben Yosef se le diera muerte. Y es precisamente lo que vimos después de la muerte de Yeshua, que gran calamidad y tribulación vinieron a Israel, ¿verdad? Inclusive, bueno, ¿por qué, verdad? Imagínense solamente mencionar la destrucción del templo, ¿verdad? Del templo. Imagínense ahí cuando algunos comentaristas, inclusive Josefo, no sé cuántos tienen el libro de Josefo, ¿verdad? Personalmente yo tengo el libro de Josefo, y ahí en el libro de Josefo, el historiador Josefo menciona una de las razones por las cuales en esos tiempos se creía que el templo de Jerusalén había sido derribado, y esto fue por la muerte de Jacob el justo, de Santiago, quien era hermano de Yeshua, ¿verdad? Bueno, en parte fue eso, creo yo, y en parte también tuvo que ver la misma muerte de Yeshua, ¿verdad? O sea, porque una cuestión siguió a la otra, y pues no podemos dejar de lado, ¿verdad?, los acontecimientos que sucedieron después de la muerte de Yeshua. Fíjese bien, vemos ahí entonces que cuando el segundo templo fue destruido, la nación fue forzada al exilio, ¿verdad? Eso no es nada agradable, ¿verdad? Ahora encontramos que todo Israel se encuentra en un exilio, lo que le llaman el Galut. Y en realidad es que, aunque este Mashiach ben Yosef, ¿verdad?, fue, o al menos desde que fue muerto, que fue traspasado, como dice la Escritura, nos damos cuenta que desde entonces ya no hay templo, ¿verdad? Y es curioso cómo nosotros todavía, ¿verdad?, vemos las corrientes al menos de allá afuera, que nos están enseñando según esto: cuando ores y cuando esto y cuando lo otro, ¿verdad?, tienes que apuntar o enfrentar o ponerte al lado del templo, ¿no? O de Jerusalén. Y es curioso, porque la realidad es de que si nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta, ¿cuál templo? ¿Verdad? ¿Cuál templo? Si no existe, no hay templo ahorita. Lo único que quedó fue lo que se conoce ahorita como el Muro de los Lamentos. Así es que el templo no hay, no podemos nosotros decir hacia el templo, porque lo que está allá es la mezquita,
¿verdad? La mezquita de Omar. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando, no? Y aún todavía, si dijéramos a Jerusalén, vamos ahí a Yohanan, si va conmigo por favor a Yohanan, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver si usted ha tenido o le tiene algún valor a las palabras de Yeshua, ¿verdad? Entonces usted se va a despertar en relación a esto, ¿verdad? Porque no es la Jerusalén actual la que nosotros debemos de estar al menos exaltando o levantando, sino aquí como lo dijo Yeshua mismo. Fíjese bien, cuando le dijo ahí en el capítulo 4, verso 21 a la mujer samaritana, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en el monte Gerizim, hablando él del monte Gerizim, ni en Jerusalén, oiga bien, adoraréis al Padre. Porque dice, ¿verdad? Porque vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hablando de Yeshua, ¿no? Que él nació como judío. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es que, fíjese bien, para adorar y para elevar nuestras oraciones, no tenemos necesariamente que apuntar a lo que muchos dicen, tienes que apuntar hacia el templo. Pues no hay templo, déjeme le digo, si no se había dado cuenta, no hay templo todavía. Y eso es desde que Yeshua fue traspasado y fue muerto, ¿verdad? Por el beneficio no solamente de la nación de Israel, sino también por el beneficio de las naciones. Así es que ahí dice claro Yeshua, dice, créeme que la hora viene que ni en este monte, porque él se encontraba en el monte Gerizim, lo que le llaman el monte Gerizim. Y este monte, precisamente aquí se había construido un templo donde los samaritanos, ¿verdad?, lo usaban para orar, lo usaban para tener los muedim, oiga bien, porque también como samaritanos, aunque después nos damos cuenta que ellos se mezclaron, ¿verdad? Hicieron una mezcla de Torah con prácticas del Eterno, con también ídolos y dioses paganos, ¿verdad? Y hicieron una mezcla después, pero ellos no sé cuántos se acuerdan, cuando ellos quisieron colaborar a edificar el primer templo, ¿verdad? Ellos quisieron tener participación, pero los judíos los rechazaron por la razón de que eran samaritanos, ¿verdad? Y el rey de ese tiempo los había enviado a vivir a Jerusalén y entonces los judíos lo despreciaban, ¿verdad? Nada que nos sorprenda, al menos en relación de cómo se han educado muchos de nuestros hermanos de Judá, ¿verdad? Creyéndose una raza superior o algo así por el estilo, donde desde ese tiempo rechazaron a los samaritanos porque los veían con desprecio. Así es que nos damos cuenta que para los samaritanos ese monte tenía un significado muy grande, especialmente porque ahí estaba el pozo de Jacob, ¿verdad? Y no solamente eso, sino porque ellos también tenían esa costumbre. Ahí celebraban Pesach, ahí celebraban todos los Moedim, porque ¿qué podían hacer ellos? No se les había dado la oportunidad desde un principio, ¿verdad? Por la razón de que se consideraban mezcla, ¿verdad? Y hasta ahorita pues andamos ahí todos nosotros pidiéndole al Eterno que Judá cambie su manera de ser, ¿no? Y no deje de creerse una raza mayor o supernatural y que nos mire debajo de los hombros, sino que verdaderamente acepte a Yeshua como su Mesías y podamos vivir en un verdadero ejad, ¿verdad? Los de las naciones con el pueblo de Israel, porque la realidad es esta, ¿verdad? No porque sea Israel el pueblo escogido quiere decir que es superior a los demás, ¿verdad? Y delante o ante los ojos del Eterno, del Creador, todos debemos ser iguales. Y es precisamente lo que Yeshua nos enseñó y nos dio a entender en esta ocasión cuando lo vemos hablando con la mujer samaritana. Dice la Escritura que él pasó 2 días ahí en Samaria solamente para, ¿verdad?, atender las necesidades del pueblo
Y lo más curioso que vemos ahí es de que los talmidín, los discípulos de Yeshua, tenían la misma mentalidad. Porque dice que cuando ellos, dice la escritura, cuando ellos regresaron, vieron que hablaba con mujer. Fíjese bien, ahí tenían dos prejuicios grandes, ¿verdad? Primero, que estaba hablando con una mujer, ¿verdad? Cosa que un judío, ¿verdad? Al menos no tiene, ni siquiera le pasa por la mente dirigirse a una mujer, al menos que no sea familiar de él o que sea esposa de él. Pero Yeshua estaba hablando con esta mujer, así es que la primera regla, ¿verdad?, de oro quebrada por Yeshua, al menos en la tradición farisaica, ¿verdad?, no hablar con una mujer. Y ahí estaba él, hablando con una mujer. Y los discípulos se sorprendieron, no de que era samaritana, sino de que era mujer, ¿verdad? Pero también la mujer samaritana, porque ella sabía el rechazo que había de los judíos con los samaritanos. Dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo es que tú me vienes a mí a pedir agua de beber? ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que Yeshua no estaba al menos limitado o no estaba bajo las normas legislativas de los fariseos, que vienen a ser ahora en estos tiempos los judíos ortodoxos o los judíos talmudistas y cabalistas, ¿verdad?, que fueron los que Yeshua atacó fuertemente, al menos mientras él estuvo en esta tierra. Así que nos damos cuenta entonces que mientras, al menos desde el tiempo que él fue traspasado y muerto por el beneficio, no que lo hayan matado, oiga bien, sino que él puso su vida porque tenía poder para ponerla y también tenía poder para volverla a tomar. Ese es el Mashiach que yo sirvo. Aleluya. Así es que no un simple hombre, ¿verdad? Un simple hombre no puede hacer eso. Usted piensa que sí, un profeta, un rabino, un hombre que ha recibido altura, tenga el poder para poner su vida y el poder para volverla a tomar. Eso es una declaración bastante tremenda. Bueno, en fin. Vemos entonces que Yeshua, ahora vamos del lado de Yeshua como Ben David, como hijo de David. Y nos damos cuenta ahí que Yeshua como Ben David cumplirá. Y no hemos dicho que ha cumplido, porque no ha cumplido. Y esa es una de las cosas que Judá objeta, ¿no? Él no ha cumplido. No, es que tiene que darse cuenta Judá de que al menos se tiene que cumplir el rol de Mashiach como Ben Yosef y como Ben David. Y eso hasta ellos no lo pueden argumentar. Yo hace poco, no hace mucho más bien, vino aquí un judío y empezamos a hablar y yo le hablé de Yeshua. Y dijo, oh, no, es que eso es un ídolo. Le dije, no. Le dije, él es Mashiach Ben Yosef. Y le empecé a hablar acerca de Mashiach Ben Yosef. Dice, no, todo lo que estás diciendo lo reconozco. O sea, no me pudo desmentir, porque él sabe bien que al menos la escritura nos habla de Mashiach Ben Yosef. El problema es de que ellos no están listos todavía para él. Dicen, ¿será que creeremos en él si viene como un Mashiach sufriente, como un Mashiach humilde? Y no les cabe en la mente todavía, ¿verdad? Pero a nosotros sabemos por qué específicamente tiene que suceder así, porque la escritura así lo ha determinado. Ahora vemos acá entonces, Yeshua como Ben David cumplirá las profecías mesiánicas, así como ha cumplido las profecías, al menos como Ben Yosef, al pie de la letra. Así también cumplirá las profecías como Ben David, Mashiach Ben David, cuando venga otra vez, en su segunda venida. Y tal vez usted diga, bueno, es que eso no suena como muy judío, ¿verdad? Que tiene que venir primero una vez y después otra vez. Pues déjeme le digo que si usted piensa así está equivocado, porque la escritura nos enseña que así debe de ser. Al menos tiene que venir, aquí nos damos cuenta y hemos visto los contrastes. Uno, como entrando a esta dimensión sobre un burrito, un pollino, y el otro viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Así es que imagínese usted, ¿cómo podrá el Mashiach
hacer cumplir esto al mismo tiempo, ¿no? Venir en las nubes con gran poder y gloria y al mismo tiempo en un burrito humilde, sufriente y dando su vida. Y el otro como victorioso, ¿verdad? Como triunfante. Entonces, tiene que ser necesariamente así como lo estamos viendo acá, ¿no? Primero viene como Mashiach ben Yosef y después se manifiesta como Mashiach ben David, como el Mesías hijo de Yosef y como el Mesías hijo de David. Ahora esperamos su segunda venida, tal como lo está esperando Judá en estos momentos, ¿verdad? Pero ellos se han quedado, han cortado el Mashiach ben Yosef porque no les gusta esa parte y esperan solamente al Mashiach ben David, al que viene con poder y gloria, al que viene a restaurar a Jerusalén, el que viene a poner su trono davídico allí en Jerusalén, y al que viene a traer shalom a todas las naciones. Pues claro, sí viene, pero también a ellos les ha faltado, ¿verdad?, aceptar a Mashiach ben Yosef. Así es que cuando vemos entonces que el Mashiach ben David vendrá, al menos no para nosotros, por segunda vez, y como dice la escritura, ¿verdad?, en Habacuc, al menos sabemos que tiene que venir entonces a restaurar el Beit HaMikdash, o sea, el templo. O sea, por eso vuelvo a repetir ahorita, no tienes que apuntar hacia el templo de Jerusalén para hacer tus tefilot, tus oraciones. ¿Cuál templo? ¿Verdad? Porque tienes que acordarte que desde que Yeshua fue traspasado, murió, resucitó, después de esto aconteció gran calamidad para Israel y el templo fue derribado, fue sitiado, y hasta ahorita no hay templo, ¿verdad? Y lo único que hay para allá apuntando a Jerusalén es una bolota grandota que se llama, ¿cómo se llama? Mezquita, la mezquita de Omar, ¿verdad? Y ahí tienen un aerolito, algo así, un cometa, no sé qué fue, es ahí una piedra negra que en el mero centro de esa cosa, que es lo que adoran en realidad. Bien, algo tremendo. Pero dijo Yeshua, a ti te digo, mujer samaritana, que ni en este monte, ni en Jerusalén, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice ahí, ¿verdad? Que no sea palabras mías, sino que vea usted lo que dijo ahí. Mujer, créeme, en capítulo 4 de Yohanan, verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Así es que no se haga de la idea de que gaste miles de dólares para ir a orar una media hora, una hora allá. O sea, porque en cualquier parte del mundo usted puede adorar al Creador. Fue lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Créame que la hora viene. ¿Y qué dijo? Y ahora es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es precisamente por eso precisamente este tipo de palabras es que muchos mesiánicos tienen miedo de meterse al Brit Hadasha, porque el Brit Hadasha tumba con toda la tradición farisaica de los fariseos, de los ortodoxos, de los judíos talmudistas y cabalistas. Por eso no quieren tocar mucho el Brit Hadasha y prefieren decir que es paganismo, ¿verdad? Porque no les gusta es esta cuestión que está sucediendo aquí, porque son palabras tremendas los que Yeshua está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua está haciendo aquí es verdaderamente restaurando desde ahora. No tenemos que esperar que Él regrese, sino desde ahora. El reino de los Shamaim, el reino de los cielos se ha acercado y ya está entre vosotros. O sea, a esa hora que comenzamos a disfrutar de los beneficios que tendremos y que se realizarán completamente cuando venga Yeshua por segunda vez, como Mashiach ben David. Así es que vemos ahí, vamos a abrir nuestra Torah en Habacuc. Y en Habacuc ahí vamos a leer en el capítulo 2. Y es precisamente una profecía también relacionada con la segunda venida de Mashiach ben David. Está en medio de Bereshit, de Génesis y Apocalipsis. Si no lo encuentran. No se crea, está antes de Sofonías y después de Miqueas. Capítulo 2 de Habacuc 2:14 dice así:
porque la tierra será llena del conocimiento del esplendor o de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y es lo que sucederá cuando Yeshua venga a reinar en su segunda venida. Así es que con nosotros, como creyentes en Yeshua, ¿verdad? Nosotros sabemos que tanto Mashiach ben Yosef, quien fue el siervo sufriente o es el siervo sufriente que describe la Escritura, y lo hemos visto ya y lo hemos leído con nuestros propios ojos, y el Mesías ben David, que es el rey que viene a reinar en su segunda venida. Vamos a ver ahí Isaías 52, 13 y 15, ¿verdad? Es el mismo, no son dos diferentes. Aunque déjenme le digo, para Judá, ellos ven en Mashiach, ven a Mashiach en todo mundo. Lo ven en Moshe, lo ven en Josué, lo ven y no solamente eso, sino también últimamente ellos han declarado muchos Mashiach que en verdad no han sido Mashiachs, como Bar Korbá, ¿verdad? Ese es uno, Rabí Akiva, y él fue el que dijo que Bar Korbá era Mashiach. Y los judíos tienen esto en contra de los netzaritas, de nosotros los que creemos en Yeshua, que al menos nuestros antepasados que huyeron después en esa rebelión, y se les tiene como traidores, se nos tiene como traidores, pero la realidad es otra, ¿verdad? De que nosotros, al menos nuestros antepasados, los Yehudí que creían en Yeshua, no estaban conformes con los dichos de Rabí Akiva, y la declaración, menos con la declaración de que Bar Korbá era el Mashiach. Y después nos dimos cuenta que no era tal cosa, ¿verdad? Que no era realidad. Así es que preferimos quedarnos con Mashiach ben Yosef y esperar a Mashiach ben David. Isaías. Vaya conmigo a Isaías 52, verso 13 al 15. Y mire lo que dice ahí: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombran de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué tremendo. Vamos a ver ahí 53:12. 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ahora, aquí dicen, al menos nuestros hermanos judíos dicen que son ellos aquí, los está describiendo. Isaías 53 lo describe a ellos, porque ellos son los que han sufrido tanto, ¿verdad? Pero déjeme le digo, ellos no han sufrido tanto por la humanidad o por el bien de los goyim. Yo nunca hasta ahorita no conozco un judío, un yahudí que haya dado su vida por un goyim. ¿Usted cree? Que entonces Isaías 53 no habla de ellos, porque dice que derramará su vida por el mundo, por las naciones, por los pecadores, y aún todavía dice que orará por los transgresores. Y esa es una cosa que a veces, al menos en todo lo que yo llevo dentro del judaísmo, nunca he sido testigo de un judío orando por un goyim, ¿verdad? Al menos ni dando su vida por él. Así es que este pasaje aquí, este capítulo de Isaías 53, no habla de otro sino de Mashiach y Yeshua, quien fue el que derramó su vida hasta la muerte, no solamente por la nación de Israel, ¿verdad? No solamente por las naciones, sino también aún pidió perdón por aquellos que le dieron muerte, al menos en el aspecto.
Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Porque sabemos que a él nadie lo mató, él puso su vida. Bien, vamos a ver el Tehilim, Salmo 22. Y el Salmo 22, vamos a leer ahí en el Salmo 22. Fíjese bien, habla, no lo vamos a leer todo completamente, pero vamos a leer algunas partes donde dice: Elohim mío, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, usted lo puede leer todo. Ahí no habla de la nación de Israel. Ahí está hablando de Mashiach. Y que no se cumplió en otro más que en Yeshua, cuando dio su vida por nosotros. Así es que Salmos, el Tehilim 22, creo que fue así. Que el verso 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No pasó eso con él? Claro, ¿verdad? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bueno, y aquí algunos tienen la osadía de burlarse todavía, algunos por ahí llamados judíos, que le llaman el colgado, ¿verdad? Le llaman el colgado y se burlan y se mofan de él sin saber verdaderamente quién es Yeshua, ¿verdad? No es otro sino el que vemos aquí en la Escritura. Así es que tal vez les falta Torah en su vida, ¿no creen? Mucha ya tradición y mucho Talmud y mucho Kabbalah y todo eso, Kabbalah, que ya ni se acuerdan de la Torah. Bien, en fin. Vamos a ver entonces. Asimismo entonces, Yeshua cumplió, ¿verdad?, todo esto, y aún todavía hizo el papel de profeta ungido, de Kohanim, de sacerdote, de rey, y no solamente cualquier rey, sino el Rey de Reyes. Y aún todavía, ¿verdad?, se cumplieron muchas profecías dadas en la Escritura, profecías concernientes a Mashiach ben Yosef y a Mashiach ben David, ¿verdad? Y ahí está la evidencia para todo aquel que quiere escudriñar, ¿verdad? Y cómo Yeshua cumplió y está cumpliendo las dos facetas, y todavía algunas faltan por cumplirse, ¿verdad?, en la segunda venida de Mashiach. O sea, así es que vemos aquí el aspecto dual del Mashiach, ¿verdad? Mashiach ben Yosef, uno que estuvo cerca, y a otro, uno que está lejos, que va a venir, como lo describe Daniel, en las nubes de los cielos con gran poder y esplendor y gloria, como traducen otras versiones. Así es que nos damos cuenta una cosa: algunas de estas profecías se han cumplido y otras están por cumplirse. Y esa, al menos fíjese bien cómo escribe un comentarista, David Brown, y habla acerca de cómo los que objetan, al menos las personas judías o mesiánicos o Benei Noah, grupos que ya definitivamente han dado la espalda a Yeshua y lo han negado, ¿verdad? Y cómo objetan de que Yeshua no ha cumplido todas las profecías en su totalidad. Y por eso yo ya decidí no llamarles Jajamim, ¿verdad? Porque como que no tienen entendimiento. Porque fíjese bien, ¿por qué no dicen eso de Joseph? Joseph le pasó lo mismo. Él llegó casi, es más, se daba ya por muerto. Y entonces, después de eso, vemos que resurge, ¿verdad? O sea, primero vimos a un Joseph que estaba tirado, que estaba olvidado por sus hermanos, que estaba dado por muerto, y después lo vemos retornando en una vez más como príncipe, como
como sustentador y como el Mashiach de su propia familia y de sus hermanos. ¿Por qué no preguntan eso? ¿Por qué no dicen, verdad? No ven eso. Ahora, ¿qué pasó con David? El rey David. Pasó lo mismo, ¿verdad? Antes aún fue ungido él todavía y el rey actual lo andaba queriendo traspasar, ¿verdad? ¿Por qué no dicen, por qué no objetan ahí, ¿verdad? Ya era rey David y aún todavía, ya había sido ungido, como rey, y aún todavía el rey Saúl lo quería atravesar ahí en la pared con una lanza y lo andaba persiguiendo. Pero después vemos que surge, o sea, levanta y toma el reino, ¿verdad? Y lo mismo sucede con Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef es el sufriente, es el que lo tenían por muerto, pero viene, como dice el gabacho, he's gonna come back. Va a ser un retorno, va a ser una, ¿cómo le puedo decir? O sea, un regreso en triunfo, ¿verdad? Aunque lo tenían por derrotado, ¿verdad? El mismo Hasatán se burlaba tal vez de él diciendo, bueno, aquí acabó, ¿verdad? La vida según esto de Yeshua, pero estaba equivocado, como muchos lo están hasta ahora, ¿verdad? Así es que le tengo noticias. Yeshua regresa una vez más, como lo describe Daniel, como Mashiach ben Yosef, en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y a él se le ha dado el principado, la potestad, el dominio, para que todas las naciones le sirvan, según Daniel capítulo 7, verso 13. Así es que, ¿dónde está usted? ¿Le está sirviendo? ¿Le está honrando? ¿Lo tiene como tal, como Mashiach ben Yosef? ¿Lo ha aceptado y también reconoce que vendrá como Mashiach ben David? Espero que sí, porque déjeme le digo una cosa, no habrá opción cuando venga él como Mashiach ben David. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, el Adón. Y no hay otro título para el Eterno más que ese. No tenemos dos Adonais, ¿verdad? Adonim. Tenemos uno solo. Y Él es. Por eso Pablo sabía bien el título de Adonai a quien se le daba. No se le daba a cualquiera. Pero él dijo, Yeshua es el Señor. Yeshua es el Adón. Así es que, ya para terminar, vamos a cubrir un poquito más sobre esto. Popularmente entonces vemos que la tendencia es ignorar, al menos los que no creyeron en Yeshua, o aún todavía los que están esperando por primera vez a Mashiach, no les cabe en la cabeza que venga como un siervo sufriente, que venga como Ben Yosef. No más no lo pueden aceptar. Pero nosotros los creyentes hemos aceptado, ¿verdad? Y tanto el punto, déjeme le digo, el punto cristiano, la manera de verlo del cristiano y la manera de verlo del mesiánico, ¿verdad? Porque ahí está otra pregunta que le quiero hacer. El cristiano y el mesiánico, ¿qué de diferentes tienen? ¿Qué diferentes son? ¿Verdad? O sea, lamentablemente ahorita el mesiánico se voló la barda, pues. Se voló la barda creyéndose muy judío, ¿verdad? Olvidándose de dónde salió, de sus hermanos cristianos, y ahora los mira con desprecio. Agarró el espíritu de Judá, ¿verdad? Pero yo le hago un llamamiento al movimiento mesiánico: hagan teshuvá. Hagan teshuvá, porque nuestros hermanos cristianos, de ahí salimos, ¿verdad? La mayoría de nosotros de ahí salimos y somos el mismo pueblo, creemos en el mismo Mesías. No tenemos por qué estar peleándonos ni haciendo diferencias entre nosotros. Si usted le dice a un judío, yo soy mesiánico, cristiano, dice. Si no se ha dado cuenta, es porque no se ha despertado. Pero para un judío, mesiánico, cristiano, es lo mismo. Así es que no te hagas tan judío, ¿verdad? Porque para Judá, si no eres nacido de vientre judío, no eres judío, eres mezcla. Y serás tratado como mezcla. Así es que mejor agárrate y ponte a trabajar y háblale a tus hermanos cristianos que de ahí saliste, tenles rajamín, háblales, no les critiques, no les insultes, no te creas que sabes más que ellos, solamente háblales del amor
del Eterno, háblales del camino correcto en las raíces hebreas, pero acuérdate de eso, para Judá, mesiánico y cristiano, es lo mismo. Así es que lo que vemos aquí en una manera muy interesante, y vamos a comparar aquí solamente la cuestión de Yosef, ¿verdad? Y de David un poquito. Ya estuve hablando un poquito de eso. Tanto Yosef, ¿verdad? Tenía sueños de grandeza, pero al final hasta Israel lo desechó, al menos sus hermanos, y se consideraba ya muerto cuando lo echaron a aquella cisterna, ¿se acuerdan? Después de eso, sus sueños se hicieron realidad, pero como vemos entonces, él tuvo un retorno, un regreso en triunfo, ¿verdad? Lo mismo sucedió con David. David fue desechado por el rey actual, aunque ya había sido ungido como rey, y al final retornó en triunfo, en victoria. Y estos dos, tanto Yosef como David, son prototipos de Mashiach. ¿Y a qué me refiero? De que literalmente Mashiach tiene que hacer cosas que se parezcan a ellos, o atravesar cosas que se hayan parecido a la vida de Yosef o a la vida de David. Y fue lo que Yeshua está haciendo hasta ahora. Vamos a ver algunas figuras ahí, al menos como Yosef, figura de Mashiach, y cómo Yeshua lo cumple, al menos en la forma de ser Mashiach ben Yosef. Ok, Yosef era descifrador de secretos, ¿verdad? Y Yeshua también reveló la voluntad del Padre y lo revelaba por medio de parábolas. ¿Okay? Yosef era un pastor. ¿Okay? Yeshua también es el buen pastor. ¿Okay? Yosef era amado de su padre. En el Brit Hadasha nos damos cuenta que una voz de los Shamaim habló y dijo: este es mi hijo amado. También Yeshua era amado es amado de su padre. ¿Okay? Yosef era el ungido de su padre. Y también Yeshua fue el ungido, ¿verdad? Y fue ungido como Mashiach ben David. Lo vemos ahí en Hebreos 1:9, Tehilim, Salmo 45:7, que él es el ungido como Mashiach. Que luego vemos ahí también que Yosef fue enviado de su padre en Bereshit, Génesis 37:12 al 14, y Yeshua también fue enviado de su padre. De Yosef sus hermanos lo odiaban, y de Yeshua también lo odiaron sin causa. ¿Okay? De Yosef sus hermanos no creían en él, y de Yeshua tampoco sus hermanos creían en él. ¿Okay? De Yosef sus hermanos no querían su reino, no querían que gobernaran sobre ellos. Y de Yeshua también se dice en Lucas 19:4, cuando el pueblo dijo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros, igual que los hermanos de Yosef, ¿verdad? Los hermanos de Yosef estaban celosos de él, y de Yeshua también dice que estaban celosos de él, en Marcos capítulo 15 verso 10. ¿Okay? De Yosef los hermanos conspiraron para matarlo, y de Yeshua también los principales Kohanim y la gente se juntaron para traerlo a muerte, para darle muerte. Así es que ahí también se asemeja Mashiach, Yeshua, a Yosef. Luego también de Yosef le quitaron sus ropas, al igual que también a Yeshua le quitaron sus ropas. A Yosef lo aventaron a un pozo, y también Yeshua fue puesto en una tumba, ¿verdad? Acuérdense, el tipo de tumbas no es ahora como las de hoy, ¿no? Sino eran como cuevas, ¿no? Muy bien. A Yosef lo vendieron por algunas monedas de plata, y también a Yeshua lo vendieron por monedas de plata. A Yosef dice que mientras Yosef estaba en el pozo, los hermanos estaban comiendo una comida, y también
la gente en ese tiempo de Yeshua, cuando él estaba ya en la tumba, estaban comiendo la cena de Pesaj. De Yosef fue levantado, lo levantaron, lo sacaron del pozo, y también a Yeshua resucitó. Yosef fue hecho esclavo, ¿verdad? Al igual que también un prototipo de Yeshua. Lo llevaron a Egipto para que no lo mataran. A Yeshua también lo llevaron a Egipto para que no lo mataran. De Yosef, sus ropas fueron cubiertas con sangre. Acuérdense, ¿qué era? Era un manto, ¿verdad? Una túnica. Y también la túnica de Yeshua fue cubierta con sangre. De Yosef fue lleno del espíritu, del Ruach Elohim, del espíritu de Elohim, de Dios. Y también Yeshua fue lleno del espíritu del Ruach HaKodesh. Ahora fíjese bien, de Yosef fue hecho un príncipe, ¿verdad? Y también el padre hizo, al menos puso todas las cosas en Yeshua, su hijo, para que gobernara. Igual que Yosef gobernó sobre todas las cosas también. Ahora, de Yosef también lo acusaron falsamente. Bereshit 40, Génesis 40, 15. Y también a Yeshua lo acusaron falsamente. Yosef no hizo defensa para sí mismo. No se defendió, igual que Yeshua tampoco, ¿verdad? Juzgó su propia causa. A Yosef lo apresaron con 2 presos, lo pusieron con 2 presos. A Yeshua lo ejecutaron también junto con 2 ladrones. Ahora también Yosef fue exaltado, al menos en su reino, igual mismo que Yeshua ha sido exaltado en todo, puede reinar él en todo. El Padre le ha dado el reino de todo. Ahora a Yosef también se le dio una esposa. Y ahora también a Yeshua, si nos damos cuenta, tiene una esposa, ¿verdad? Que son sus seguidores. Muy bien, a Yosef se le consideraba el que daba el pan, no solamente, oiga bien, a su familia, a los suyos, sino a todo el mundo. Él era el que literalmente proveía a todo el mundo de pan, del lejem, ¿verdad? Y Yeshua es el lejem, el pan de vida para todo el mundo. De Yosef, 30 años de edad, antes de que sirviera Faraón tenía 30 años de edad. Y Yeshua también tenía 30 años de edad cuando comenzó su labor. Yosef se hizo conocido a sus hermanos después. ¿Se acuerdan de un tiempo que ellos no lo conocían y después se reveló y se dio a conocer a ellos? Pues Yeshua también, ¿verdad? Dice que no lo reconocían y él tuvo que abrir sus ojos para que lo reconocieran cuando él resucitó. De Yosef se dice que se reveló a sus hermanos una segunda vez, y también Yeshua se revelará una segunda vez al pueblo de Israel en su segunda venida. De Yosef se le tenía como un salvador del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Él era el que daba de pan a todo el mundo, él era el que estaba a la cabeza. Y entonces también Yeshua, el hijo de Elohim, el hijo de Dios, se le conoce también como el salvador del mundo. De Yosef se le consideró vivo de entre los muertos, porque ya se le tenía por muerto, y cuando lo fueron a ver se dieron cuenta que estaba vivo. Y de Yeshua lo mismo. Le preguntaron los malajim, los ángeles, aquellos que fueron a buscarle: ¿por qué buscáis aquí al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, ¿verdad? Así es que también se asemeja en eso. De Yosef se dice entonces, también se conoce que fue el redentor de Israel. Bereshit, Génesis 47, 23. Y también Yeshua, ¿verdad? Pagó un precio para ser considerado el redentor, no solamente de Israel, sino del mundo entero. De Yosef se le dio una corona de esplendor y de honor. Y a Yeshua también se le dio una corona de honor y esplendor por haber sufrido la muerte, según Hebreos 2:9. Y con esto
terminamos, ¿verdad? Así como Joseph finalmente se reveló al pueblo judío, ¿verdad? Así como también David también comenzó, ¿verdad?, siendo perseguido y terminó con ladrones y todo, así también Yeshua. Pero después dice que estos personajes, tanto Joseph como David, retornaron en triunfo. Así Yeshua retornará en las nubes con gran poder y esplendor para todos aquellos que le esperan. Con esto terminamos.